Siendo las 20:02, damos inicio a la clase de la fecha. Por favor, Sebastián, confirmame si se está escuchando bien, creo que sí. Perfecto, chicos, gracias por la contestación en el chat, muy amables. Bueno, buenas noches. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Perdón, ahora sí porque tenía la música de fondo que les podía molestar. Bueno, buenas noches, estimados. Acá nuevamente intentando continuar de manera remota con lo que habíamos dejado en el día de ayer. Todo esto vinculado con la bolilla número 6, como habíamos explicado, era una bolilla bastante pesada, bastante densa, pero quiero hacer algunas aclaraciones respecto a inquietudes que me hicieron llegar. Un minuto, ahí estamos. Aguarden un segundo, por favor. Bien. Aguarden que voy a cerrar un poquito las pantallas que se me vienen al caso. Bien. Bien, quiero por favor explicarles algo antes de iniciar la clase. Hay una preocupación de parte de la mayoría de los alumnos en cuanto a qué. A que nosotros hicimos una advertencia en el día de la fecha explicándoles que a ver un segundo. Estamos teniendo problemas acá. Bien. Quiero explicarles algo, por favor. Ahora sí. Una advertencia. Hay muchos alumnos que me escribieron al correo particular preguntándome que estaban preocupados porque no podían cambiar el nombre del usuario como alumno de la cátedra. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo como módulo, como grupo de trabajo. Les voy a explicar qué está pasando. Nosotros teníamos la posibilidad de usar esta plataforma de manera gratuita. No lo hemos hecho porque había una restricción en cuanto a la cantidad de participantes que podían usar el sistema. Entonces, recurrimos al abono, del cual se hace cargo el módulo, se hace cargo la cátedra, para favorecerlos. Eso significa que no hay un límite en la cantidad de alumnos que pueden asistir a la clase. Entonces, nos hemos dado cuenta de que hay alumnos, supuestos alumnos que se están conectando, que no están en el acta de inscripción que nos suministró la facultad. Entonces, a esos alumnos no los vamos a dejar participar, por una cuestión muy sencilla. El esfuerzo tiene que ser compartido, y ese esfuerzo compartido lo es para ustedes y también para nosotros. En tal sentido, entonces, no hay ningún tipo de sanción hacia nadie. Sí a la gente que no forma parte de
de la nómina de las actas de inscripción, y es por eso que les solicitamos que por favor accedan con su nombre completo, nombre y apellido, a efectos de evitar cualquier tipo de suspicacias. Porque les reitero, esto es un esfuerzo compartido de la cátedra y de ustedes, y el beneficio es solamente para ustedes. Nosotros somos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, todos egresados de universidad pública, sabemos lo que eso significa y el valor que representa para nosotros y para ustedes. Entonces, una cuestión mínima de respeto tiene que ver con beneficiar todo este esfuerzo que estamos haciendo solamente para ustedes, que son los alumnos inscriptos. Eso nada más quería aclararles, y ahora sí vamos a desarrollar la clase de acuerdo a lo que están diciendo que el volumen está un poco bajo. Me están diciendo que está un poquito bajo, ahora creo que está mejor. Bueno, entonces la idea es empezar con la clase y que los que están en condiciones, de acuerdo a las actas de inscripción, van a tener total libertad de acceder a nuestras clases y por eso es gratuita, pero para beneficiarlos a ustedes. Bueno, vamos directamente a la clase. ¿Qué es lo que vamos a continuar desarrollando en el día de la fecha? En el día de la fecha vamos a desarrollar lo que faltaba del análisis del artículo 10, y al efecto tenemos entonces que ir al artículo 10 en su octavo párrafo. Los invito a compartir conmigo la lectura del octavo párrafo. El octavo párrafo se recuerdan que nosotros, si ustedes recuerdan la clase anterior, terminamos con un desarrollo bastante complicado de una fórmula que a partir del precio total teníamos que determinar cuál era el precio neto computable para el caso de obras sobre inmueble propio. Pues bien, en la misma senda, el octavo párrafo del artículo 10, ¿qué me dice o qué contempla? En el caso de transferencia de inmuebles no alcanzada por el impuesto, que incluyan el valor atribuible a bienes cuya enajenación se encuentra gravadas, que incluyan el valor atribuible a bienes cuya enajenación se encuentra grabada, incluidos aquellos que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformado o constituyan inmuebles por accesión al momento de su transferencia, la base imponible, o sea, el precio neto computable, será la proporción que del convenido por las partes corresponda a los bienes objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte de aplicar al precio total de la operación la proporción de los respectivos costos que se hubieran determinado para el impuesto a las ganancias. Y en este sentido, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Primero, ¿cuál es el hecho imponible que me está definiendo? La venta de inmuebles que individualmente no están alcanzados, pero tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que tienen cosas muebles que están grabadas. Y esas cosas muebles están adheridas o forman parte del inmueble. Por tanto, no interesa cuál es el carácter que tiene esa cosa mueble que está adherida, porque quizás lo más lógico desde el punto de vista jurídico es que esa cosa mueble que forma parte del inmueble tenga el carácter de inmueble por accesión. Entonces no hay problema en ese sentido. Lo voy a desarrollar así. A ver, un segundito, por favor. Vamos a desarrollarlo de esta manera, para que ustedes me vayan siguiendo, porque entre tantas comunicaciones por teléfono y advertencias, ahora recién estoy ubicándome en el octavo párrafo. Ahí está. La venta de inmuebles está no alcanzada. Ahora bien, la particularidad de este párrafo tiene que ver con lo siguiente. El artículo 47 del decreto reglamentario, que los invito a que lo lean conmigo, ordena lo siguiente: transferencias de inmuebles no alcanzadas por el impuesto que incluyen el valor de bienes gravados. En el supuesto previsto en el octavo párrafo del artículo 10º, al que nos estamos refiriendo recién, o que leímos en la ley, cuya enajenación se encuentra grabada, son aquellos que con prescindencia de su accesión al inmueble revistan para el responsable el carácter de bienes de cambio. Por tanto, vuelvo. ¿Qué pasa en el caso de desafectación de inmuebles que no están alcanzados, pero tienen la particularidad de que tienen una cosa mueble que está adherida? Independientemente del carácter jurídico que tenga el mismo sobre la cosa principal, que es el inmueble, esa cosa mueble que tiene individualidad propia
sin importar el carácter de inmueble por accesión, tiene que tener para el responsable, para el titular, el carácter de bien de cambio o bien de uso. Entonces, lo que pretende la ley es determinar cuál es la base imponible o el precio neto computable referido a la evaluación que tengo que hacer de la obligación tributaria. Y entonces, miran ustedes, ¿pero qué pasa? Todo lo que tenga que ver con el inmueble, que es la parte principal de la operación, está fuera del objeto. Todo lo que está adherido al inmueble, que tiene la característica de que, independientemente de que sea un inmueble por accesión o no, esa parte únicamente es la que va a estar grabada. Y esto trae a colación el comentario que ustedes van a ver en la doctrina seguramente, de lo que el legislador pretendió grabar. ¿Cuál es el objetivo final? Grabar principalmente la venta de campos bajo la modalidad a tranquera cerrada. ¿Y cómo va a estar formalizada la base imponible? La base imponible va a estar determinada por el porcentaje convenido atribuible como bienes muebles, es decir, aquella parte del inmueble que, independientemente de que tenga el carácter de inmueble por accesión, pero siguen siendo muebles, como forman parte de la operación principal, van a estar grabados, pero, ojo, con un tope. El mayor siempre entre el convenido entre las partes y el costo que en tal caso se hubiera incurrido para la determinación del impuesto a las ganancias. Ahora bien, entendido esto, fuimos al artículo 47 del decreto reglamentario, les planteo nuevamente una inquietud, una alternativa. ¿Qué pasaría en la misma situación? Venta de inmuebles no alcanzados, pero que ya se aparta del mismo, es decir, estamos sobre obras sobre inmueble propio, ¿sí? O sea, tenemos cosas muebles que tienen el carácter de bienes de cambio o bienes de uso para el titular, pero están adheridas no a una venta de inmuebles no alcanzada, sino al supuesto de obra sobre inmueble propio. ¿Qué tratamiento tendría y que no está previsto en la ley? Esos bienes muebles, típico caso de los ascensores en los edificios de propiedad horizontal, ¿qué tratamiento tendrían? ¿Tendrían el mismo tratamiento? Sí, no habría ninguna objeción para grabarlos. Pero claro, obviamente, si tenemos separadas las partes, habrá que incorporarlo a la operación principal. ¿Por qué? Porque la parte atribuible a obra sobre inmueble propio es lo que está grabado. Siguiendo con el mismo análisis del artículo 10, vamos al noveno párrafo. El noveno párrafo se refiere en particular a seguros y reaseguros. Vamos a la lectura de la normativa. Y me dice que en el caso de operaciones de seguro o reaseguros, la base imponible estará dada por el precio total de la emisión de la póliza o, en su caso, el de suscripción del respectivo contrato, que resulte siempre neto de los recargos financieros. ¿Qué pasa en esta situación particular? Acá tenemos que entrar a analizar cuáles son los instrumentos respaldatorios de un contrato de seguro. Y básicamente el contrato de seguro no es otra cosa que una relación bilateral que está respaldada por un contrato o por una póliza. Entonces, la base imponible va a estar dado por el precio de la póliza menos los recargos financieros. ¿Por qué los recargos financieros están neteados o están exceptuados de esa base imponible? Porque se está refiriendo a todos aquellos pagos que haga el tercero e impliquen un resarcimiento o compensación. Vale decir, ¿quién es el tercero en esa relación bilateral? Es el asegurado. Por lo tanto, si el asegurado tiene que pagar algún tipo de recargos que implique siempre como causal un resarcimiento o una compensación, bajo la forma de tasas, bajo la forma de contribuciones o cualquier otro concepto asimilable, en este caso deberá ser neteado de la base imponible de la operación principal. Noveno párrafo del artículo 10. Pero ojo, nuevamente, como les decía ayer, una vez que nosotros entendimos medianamente lo que tiene que ver con lo que estoy desarrollando, viene la excepción. Y la pregunta es, ¿esos recargos financieros que se netean, están grabados o no? No están grabados con la operación principal, pero sí están grabados como hechos
autónomos consagrados en el artículo 22 del decreto reglamentario, en el segundo párrafo, y tienen su propia base imponible. Para esto, vamos al segundo párrafo del decreto reglamentario, los invito a leerlo. Intereses que convengan, facturen y facturen discriminados del precio de venta. Vamos al segundo párrafo, me dice: idéntico tratamiento será de aplicación para los hechos imponibles originados en los intereses a que se refiere el séptimo párrafo del 10, correspondientes al pago diferido por la venta de obra, bla, 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 y se incluyen también los recargos financieros de las pólizas de seguros o reaseguros a que alude el noveno párrafo de la misma norma legal. Entonces, cuando vamos a definir la base imponible o el precio neto computable referido a estas operaciones tan particulares, tengamos siempre en cuenta que el hecho de que se netee o se reste de la base imponible de la operación principal no significa que no esté alcanzado. Siempre tenemos que buscar si por otro lado está grabado y sobre todo, ya saben ustedes por lo que vimos en la clase de ayer, los conceptos o los recargos financieros. Siguiente punto. Importación definitiva de cosas muebles. Y acá me aparto de lo que tiene que ver con el artículo 10. Me voy a lo que el legislador prevé en el artículo 25 y en el decreto reglamentario en su artículo 64. El artículo 25, les pido que me acompañen a leerlo. Les dice lo siguiente: fíjense, determinación de la base de imposición en el caso de importaciones. En el caso de importaciones definitivas, la alícuota se aplicará sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se agregarán todos los tributos a la importación o con motivo de ella. Y se complementa o aclara el decreto reglamentario, vamos al 64, que me dice: a los fines del 25 se entenderá por precio normal para la aplicación de los derechos de importación el previsto en el Código Aduanero. La mención de los tributos a que hace referencia el citado artículo no comprende el impuesto creado por la misma ni los gravámenes de la Ley de Impuestos Internos. ¿A qué tipo de hecho imponible nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a importación definitiva de cosas muebles. Por tanto, la base imponible va a estar dado, como dice el legislador, por el precio normal según lo que ordena el Código Aduanero. Y a ese precio normal hay que agregarle todos los tax, o sea, TX para los que cursan por primera vez, impuestos AM, importaciones, menos el impuesto propiamente dicho y los impuestos internos. Reitero, para los que ven por primera vez, el precio normal es el que surge del Código Aduanero. El Código Aduanero es como un gran plan de cuentas con una cantidad de productos que están identificados por una codificación. Cada uno de esos productos tiene una evaluación fiscal en dólares. Por tanto, el precio normal es el que aparece en ese código aduanero. Ahora bien, como ustedes saben, que para que la importación sea definitiva, habían visto en la clase referida a nacimiento del hecho imponible y en las primeras clases que dieron con el titular, la importación para que sea definitiva significa que es definitiva a partir del despacho a plaza, y el despacho a plaza se produce con el abono de los tributos correspondientes que permiten nacionalizar el producto, en este caso, cosas muebles. Si yo no hago el despacho a plaza, si yo no hago el pago de los tributos, estoy incurriendo en contrabando. Acá les estamos enseñando no a contrabandear, acá les estamos enseñando el deber ser de la norma y cómo cuantificamos para este caso particular la base imponible en la importación definitiva de cosas muebles. Y obviamente el propio impuesto, es decir, el IVA, va a estar neteado de esa base imponible o de ese precio neto computable. Y también internos. ¿Por qué? Porque los impuestos internos tienen como hecho imponible el mismo hecho imponible que el impuesto al valor agregado. Ahora bien, esto importa una desagregación, que de alguna manera yo le fui explicando en la igualdad. ¿Qué se entiende por precio normal? El precio normal que surge del Código Aduanero, que me da la evaluación en dólares, es el valor FOB a pagar o por pagar. ¿Qué incluye ese precio normal?
si estoy hablando de valor FOB. ¿Recuerdan en contabilidad? Contabilidad básica, contabilidad de segundo año. Todo lo que sea comisiones, gastos de corretaje, costo de embalaje, transporte. Ese transporte, obviamente, hasta que se haga el embarque en el puerto de embarque. Y cualquier tipo de conceptos bajo la forma de manipulación, que pueden ser carga y descarga, como así también los seguros que se hubiesen abonado. Cuando hablo de impuestos o el tax AM, o sea, los impuestos a la importación, ¿a qué me estoy refiriendo? A los derechos de importación que se deben pagar en la aduana para poder nacionalizar la cosa mueble y para que pueda ser entrada legalmente al país, y la tasa de estadística. Esos conceptos forman parte del tax o de los impuestos a la importación. Y el problema es el siguiente. Todas estas operaciones están valuadas en dólares. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Porque las tengo que evaluar a mi base imponible o a mi precio neto computable. ¿De qué manera? En moneda de curso legal. El tipo de cambio o la conversión va a estar dado por el tipo de cambio vendedor que fije el Banco de la Nación Argentina. Vamos a otro punto particular que se aparta de lo que tiene que ver con el artículo 10, pero que se vincula con una situación particular vinculada con los bienes siniestrados. Que esto es muy especial, no está previsto en la legislación, pero lo vamos a utilizar en la parte práctica y nosotros consideramos que es muy interesante. Para muchos de ustedes, el año 1977 quizás no existían, ni siquiera eran personas, no habían nacido. Yo sí había nacido. Pero más allá de eso, hay una instrucción de ese año de la Dirección General Impositiva que se refiere a esta situación particular que yo les pretendo arrimar como un planteo. ¿Y cuál es mi planteo? ¿Qué pasa en el caso de bienes siniestrados? Fíjense qué particularidad. Por ejemplo, si yo contrato una póliza de seguro con un tipo determinado de riesgo, supongamos tengo un auto 0 kilómetro de alta gama y digo, bueno, prefiero pagar un seguro contra todo riesgo con la franquicia más baja, es decir, que me cubra prácticamente de 5.000 pesos para arriba todo lo que me pueda pasar, que me lo rayen, que me lo rompan, que me lo roben, que lo choque, etc. Entonces, la cobertura del seguro importa un siniestro que al momento de producirse en la vida real va a generar ¿qué cosa? El pago de una indemnización. Ese es el motivo final por el cual yo firmo un contrato o me pongo de acuerdo con el asegurador. ¿Para qué? Para frente a una situación X del contrato, yo pueda resarcirme y cobrar una indemnización producto del siniestro acaecido en la vida real. Ahora bien, todo lo que tenga que ver con el pago de la indemnización una vez sucedido el siniestro, no es un concepto alcanzado por el impuesto, es un concepto financiero. Fíjense que como concepto financiero no es un anticipo que congela precio, es decir, no es una situación parecida a la que nosotros veníamos hablando en la clase del día de ayer. Acá la indemnización es simplemente un concepto financiero y como tal, siempre los conceptos financieros están fuera del objeto del impuesto. Pero hay que ver cuál es su origen. Si es resarcimiento, si son cargos y demás, obviamente tendré que ver la autonomía que tiene como hecho imponible y cuál es su base imponible conforme el decreto reglamentario. El problema cuando se produce un accidente, cuando se produce un siniestro, ups, me están diciendo que no están viendo mi PowerPoint, ¿puede ser? Sí, perdón, estoy
A ver, vamos a tratar de solucionarlo. Esto puede pasar, así que tengan un minuto de paciencia, ¿sí? ¿Ahí lo están viendo? Por favor, si me pueden contestar. Perfecto, chicos. Gracias, gracias, gracias. No, lo que pasa es que estaba concentrado en otra cosa y se me pasó. Bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionar esta cuestión? No me siguieron porque no tenían el PowerPoint. Bueno, vamos a hacer de cuenta. ¿Ustedes pudieron anotar? A ver, vamos a seguirlos. Aguanten un minuto, por favor. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Bien, me dicen, ¿podría ampliarlo? Gracias, profe. Algo así, sí anotamos. Desde el principio no pudieron ver nada, ¿no es cierto? Contéstenme porque los estoy observando. Perfecto, David, perfecto. Nada, nada. Bueno, hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a empezar otra vez con la explicación. Me parece lo más razonable para que ustedes puedan... Bien, gracias, chicos. La verdad, bien, bien. ¿Les parece? Mejor, profe, sí, 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 bueno. Bueno, aguarden un segundo. Me dice acá Mauro Villalba que se entendió todo, pero bueno, Maurito, vos ya sabés la materia, la tenés bien clara, pero bueno, vamos a intentar ir para atrás un poquito, aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo, vamos a ver, vamos a empezar entonces desde el inicio. Aguárdenme un segundo. Bien, aquí estaríamos entonces, ¿lo están viendo? Voy a mirar el chat. Perfecto, chicos. Estamos en casa, estamos tranquilos, no nos vamos a poner nerviosos. Vamos a empezar de nuevo, no hay ningún problema. Los que me escucharon y anotaron ahora van a reconfirmar una cantidad de cosas, pero empiezo de nuevo, porque evidentemente no hubo algo de la tecnología que falló. Bien, vamos a empezar de nuevo, a hacer de cuenta rápidamente, digamos, para que ustedes tengan en claro y me sigan lo que venía explicando. Empezamos con el octavo párrafo del artículo 10. El octavo párrafo del artículo 10 lo que pretende es definir cuál es el precio neto computable de el supuesto de venta de inmuebles que no estando alcanzados por el impuesto, tienen cosas muebles que están grabadas conforme el artículo 47 del decreto reglamentario y que como cosas muebles de esa operación principal que está fuera del objeto del impuesto, estarían grabados como tal.
Por tanto, esas cosas muebles deben ser parte del inmueble. No interesa si tienen para el titular el carácter de inmueble por accesión, vale decir que por estar adheridos, el artículo 47 me dice, independientemente del carácter por accesión que tenga la cosa mueble como parte integrante de una cuestión principal que está fuera del objeto, que es justamente la venta del inmueble, eso está grabado. Pero la condición es que los bienes deben ser para el titular bienes de cambio o bienes de uso. ¿Cuál es el objetivo del legislador en este sentido? Incorporar en el octavo párrafo del artículo 10 este concepto no es otra cosa que grabar lo que técnicamente se denomina venta de campos bajo la modalidad a tranquera cerrada. Es decir, cuando yo vendo un campo con todas las instalaciones, con todo lo que tenga que ver con lo que está adherido como cosa mueble, lo que técnicamente sería en un campo, los molinos de agua, los galpones, la tranquera en sí misma, o sea, todo lo que tenga que ver con el cercado y demás, que define los límites de los campos, a ese tipo de cosas muebles se está refiriendo. Con la particularidad de que individualmente son justamente cosas muebles que están alcanzadas. Por tanto, la base imponible va a estar formada por el porcentaje convenido atribuible como cosas muebles o en la parte referida a esas cosas, por más que tengan el carácter de inmueble por accesión, y el tope, de la misma manera que siempre, va a estar dado por el mayor convenido, el mayor que resulte entre el convenido entre las partes y el costo atribuible al impuesto a las ganancias. Ahora bien, les decía yo que el octavo párrafo permite o se refiere a la determinación del precio neto computable de qué cosa, solamente de operaciones principales en donde hay la venta de un inmueble en la que esa venta de inmuebles no está alcanzada y tiene cosas muebles adheridas independientemente del carácter de inmuebles por accesión de la cosa. Ahora bien, la pregunta o el planteo era, cuando ustedes no estaban viendo las filminas, era qué pasa en el supuesto que no está contemplado en el octavo párrafo, pero sí se refiere a la misma situación en la cual estamos frente a un hecho imponible, ya no venta de inmuebles no alcanzados, sino a obras sobre inmueble propio, pero que tienen cosas muebles que están incorporadas como tal. Les decía yo, el caso de propiedad horizontal, supuesto de los ascensores en una propiedad horizontal, esos bienes están referidas a la situación asimilable a lo que planteo como alternativa. En tal caso estará todo grabado. Seguimos. Noveno párrafo del 10. Ya habíamos hecho la lectura. Determinábamos la base imponible tomando el precio de la póliza o el precio del contrato de seguro neto de los recargos financieros. ¿Y qué era lo que decíamos? Que esos recargos financieros no forman parte de la base imponible o el precio neto computable de la operación principal. Pero eso no significa que no estén alcanzados. Siempre tenemos que ver, cuando existen conceptos financieros, les decía, si, para este caso en particular, siendo recargos, si están o no verdaderamente exceptuados. Están exceptuados para este caso de la operación principal. ¿Y cuáles son esos conceptos bajo la forma de recargos financieros? Son los pagos que haga el tercero y que impliquen un resarcimiento o una compensación ¿para quién? Para el asegurador. ¿Qué conceptos estarían incluidos? Tasas, contribuciones y otros conceptos asimilables. Pero ojo, están no alcanzados en la base imponible como parte de la misma en su determinación de la operación de seguros y reaseguros, sino como un hecho imponible autónomo por el artículo 22, segundo párrafo, y tienen, por tanto, una base imponible independiente o separada
de la operación principal, que es a lo que específicamente se refiere el artículo 10 en su 9º párrafo. Vamos a algo, les decía, que no está previsto en el artículo 10, pero que resulta muy interesante e importante que ustedes puedan entender en la determinación de la base imponible en lo referido a qué cosa. En lo referido a importación definitiva de cosas muebles, prevista en el artículo 25, y en forma complementaria por la lectura que habíamos hecho del decreto reglamentario en su artículo 64. ¿Qué me dice la norma? La norma me establece que la base imponible va a estar determinada por el precio normal según lo que establece el Código Aduanero. Y yo les decía, ¿qué era el Código Aduanero? No era otra cosa que una suerte de plan de cuentas en donde tengo individualizado todas las cosas muebles que están grabadas y están debidamente identificadas y están valuadas en moneda extranjera. ¿Cuál es esa moneda extranjera? El dólar. Pero además de ese precio normal que surge del Código Aduanero, voy a tener que agregar todo lo que tenga que ver con los impuestos a la importación. Cuando hablo de impuestos a la importación, vamos a ver ahora el detalle a qué se refiere. Estoy hablando de eso que les decía, que es TXAM. Tax, o sea, impuestos a la importación. M es importación, X va a ser exportación para los que cursan por primera vez, y a esa suma le tengo que restar el propio impuesto que pagué en aduana para nacionalizarlo y los impuestos internos. Ahora bien, desagrego esa base imponible y ahora sí vamos a explicar qué es cada una de esas partes de la base imponible que determino. ¿Qué es el precio normal? El precio normal, les decía, es el que surge del Código Aduanero, pero en realidad es el precio de ese producto que está dolarizado en el Código Aduanero, pero al mismo le tengo que sumar el valor FOB de todo aquello que tengo que pagar o por pagar, a lo que adiciono. ¿Qué cosas, además del valor FOB, o qué formarían parte del valor FOB, digamos, como para poder entender y volver, les decía, a la contabilidad de primero y segundo año? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos costo, gasto y pérdida? Bueno, un poco desde ese lugar es de donde lo tenemos que ver. ¿Qué incluye ese valor? Comisiones, gastos de corretaje, costo de embalaje, todo lo que tenga que ver con transporte hasta el lugar de embarque de la cosa. También todo lo que tenga que ver con manipulación a través de carga y descarga y los seguros correspondientes. ¿Qué serían los impuestos a la importación? De lo cual hablé y yo me refería, sin saber que no estaban pasando los PowerPoint, cómo lo armaríamos o cómo desgranaríamos, digamos, o diseccionaríamos, como a mí me gusta decirlo, en los impuestos internos. Estarían formados por todos los derechos de importación que se tenga que pagar en aduana y la tasa de estadística. Como esa operación está dolarizada, como esa operación está expresada en moneda extranjera y la moneda extranjera es el dólar, el tipo de cambio que vamos a tomar como base es el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina. Apartándonos de lo que tiene que ver con el artículo 10 en la determinación de los conceptos que forman parte de la base imponible en consonancia con el artículo 5, me voy a apartar de la misma manera que en el punto anterior, tocando un punto que tiene que ver con bienes siniestrados. Este punto nos interesa porque lo desarrollamos profundamente en la parte práctica y surge de la realidad misma. ¿Y cuál es el planteo? Esto está resuelto en una instrucción del año 1977, la número 201 de la DGI. Y surge a partir de situaciones particulares que se presentan desde un siniestro o una situación hipotética, o real en ese caso, que dio origen a la consulta y a la resolución, mejor dicho, a la expedición de la DGI a través de este instrumento que es una instrucción, a partir de un siniestro producido oportunamente, en el que se genera el pago de una indemnización. ¿Qué pretendo con un contrato de seguro? Cubrir un siniestro. Ese siniestro, cuando se produce en la realidad, en el mundo real, importa qué cosa. Que intervenga el asegurador,
que se haga una evaluación del siniestro, que se determine la culpabilidad en el titular del automóvil o no, quién fue el culpable del accidente, o como sea. Interviene un perito. Entonces, cuando interviene el perito, se resuelve, se hace una evaluación, se paga una indemnización al asegurado, y esa indemnización es un concepto financiero. Concepto financiero que obviamente está fuera del objeto del impuesto, porque no es un cargo financiero, es simplemente el pago o el resarcimiento por aquello que se aseguró. Ahora bien, en esa operatoria siempre va a intervenir un perito técnico. Ese perito técnico lo que hace es un informe dentro de sus atribuciones, en lo que va a determinar cuál es el valor recuperable de la cosa. Estábamos en el marco de un automóvil. Habíamos hablado, creo, cuando no veían la pantalla, mi PowerPoint, el seguro de un auto de alta gama, en el que contrato un seguro contra todo riesgo, con la franquicia más baja. La franquicia es todo aquello que yo tenga que pagar, y a partir de ahí para arriba, la empresa aseguradora se hace cargo de la diferencia. Por ejemplo, una franquicia bien cara de hasta 7.000 pesos, que yo me hago cargo en el supuesto del siniestro, la diferencia, 50.000, 100.000, 200.000, o el auto en su totalidad, que me lo tenga que cubrir, ¿quién lo pagará? Bajo la forma de indemnización, la compañía aseguradora. Bien, el informe técnico lo que pretende determinar es si hay o no un valor recuperable. Y este punto, que tiene que ver con la instrucción 201, lo que pretende es intentar acercar cuál es el criterio que vamos a seguir si existe un valor recuperable para el bien. Si pagada la indemnización, hay una parte del bien asegurado que, siendo una cosa mueble, la puedo recuperar. Es decir, si existe un valor neto de realización. Si existe ese valor neto de realización a partir del informe técnico, debe ser valuado en pesos. Entonces, el supuesto es que, sucedido el siniestro, se paga la indemnización, existe un valor neto residual que está evaluado en pesos, y lo que sucede es que el bien es entregado a la compañía. Es decir, sucede el siniestro y yo digo, bueno, el motor del auto es recuperable, tiene un valor neto de realización. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo entrego esa parte del bien siniestrado, que es una cosa mueble, a la compañía, existe ¿qué cosa? Una transferencia a título oneroso. Una transferencia a título oneroso de una cosa mueble. Y por tanto, por esa parte del bien siniestrado voy a tener que determinar una base. ¿Cuál va a ser esa base imponible? El valor de los bienes siniestrados. Eso lo vamos a desarrollar bien después en un práctico con sumo detalle. Pero también a esto tenemos que agregar situaciones especiales. Situaciones que están previstas bajo la forma de lo que técnicamente en operaciones financieras se denomina como cesión o endoso de documentos. Al respecto, el decreto reglamentario, los invito a leer, en el número 48, les dice que a los fines dispuestos en el artículo 10 de la ley, en los casos de operaciones de compra y descuento mediante el endoso o cesión de pagarés, letras, prendas, papeles comerciales, contratos de mutuo, la base imponible será la que resulte de la diferencia entre el valor final del crédito y el importe abonado por el adquirente. No olvidé de leerles el artículo 10 en su parte correspondiente, que es el encuadramiento que hace para la determinación de la base imponible. Teníamos lo siguiente. Que la documentación respaldatoria de este tipo de situaciones especiales previsto en el 48 tiene que ver con algún tipo de estos documentos: pagarés, letras, prendas, mutuos, facturas. ¿Cuál es la condición para que proceda? Primero, el nacimiento del hecho imponible y luego la evaluación del precio neto computable. La condición es que esté probada la cesión de derechos. Es decir,
Yo lo que hago es negociar el pagaré. Yo lo que hago es negociar la prenda. Yo lo que hago es negociar una factura. Voy a una entidad financiera o no, y lo que hago es un descuento de la documentación. Yo me anticipo al cobro. En vez de esperar el vencimiento de la documentación respaldatoria, factura, por ejemplo, o una prenda, la cobro antes. A ese tipo de situación especial se está refiriendo. ¿Cómo vamos a armar la base imponible? Me lo dice bien el artículo 48 del decreto reglamentario. Él me dice que la base imponible o el precio neto computable va a estar dado por el valor final del crédito neto del precio abonado por el comprador. Ahora bien, entendido cuál es el precio neto computable, vamos a ver qué excepciones existen. Y la primera excepción que tenemos que destacar es que la base imponible será el precio final del documento en la medida en que el cedente sea el firmante. Es decir, si el que va a negociar el documento es el propio firmante, la base imponible solamente va a estar dada por el precio final. No vamos a hacer la primera igualdad, valor final del crédito, menos el precio abonado por el comprador. ¿Por qué? Porque recuerden que esa documentación que respalda el endoso de documentos es transferible. ¿Y cómo se transfiere? A través de endosos. Pero ¿qué pasa? Esa documentación que genera una operación financiera tiene intereses. Y esos intereses pueden tener diferentes modalidades de aparición en la documentación respaldatoria que implique la cesión o el endoso de la documentación. Pueden estar discriminados y determinados. Pueden estar discriminados e indeterminados. Pueden no estar discriminados y en cada caso particular hay que ver qué es lo que sucede. Vamos un poquito para atrás y ahí tiene la pantalla completa. Vamos a ver qué pasa con los conceptos financieros. Si están discriminados, quiere decir que en el pagaré, en la letra o en el mutuo, la documentación que se está cediendo o se está endosando, yo los veo. Dice que la tasa de interés será de tanto. Que estén determinados me dice cuál es la tasa de interés de referencia por la cual se va a liquidar esa operación. Descuento de documentos comerciales, banco macro, evolución de precio de tal cosa, de la construcción o lo que fuere. O sea, aparecen en el documento y además están determinados. Yo sé cómo los tengo que calcular. En ese caso, cuando estén discriminados y estén determinados, se agregarán a la base imponible. Segundo, supongamos que estén discriminados, o sea, que aparecen en el documento, pero son indeterminados. Entonces, si son indeterminados, deben calcularse y agregarse a la base imponible. Cuando ya no tengo manera de decir que están discriminados, por lo cual son no discriminados, formarán parte del valor final. ¿Por qué? Porque esos intereses son intereses implícitos que están agregados en el precio final de la documentación que se está cediendo o se está endosando. ¿Qué otras situaciones especiales están previstas para cerrar todo lo que tiene que ver con la evaluación de la obligación tributaria? Lo que se correlaciona con el supuesto de locación de inmuebles previstos u ordenado en el artículo 49.1 del decreto reglamentario, que los invito a leer. Locación de inmuebles. A los fines de lo dispuesto en el artículo 10, tratándose de locaciones de inmuebles grabadas, la base imponible será la que resulte de adicionar al precio convenido en el respectivo contrato los montos que por cualquier otro concepto se estipulen como complemento del mismo, excepto los importes correspondientes a gravámenes, expensas y demás gastos por tasas y servicios que el locatario tome a su cargo. Típica situación: contrato de locación que está grabado de inmuebles. ¿Cómo va a estar armada o cómo se va a determinar la base imponible? En función al precio del alquiler que surge del contrato y los complementos. ¿Cuáles son esos complementos?
Pueden ser el valor llave o las mejoras, pero quedan excluidos los impuestos que se haga cargo por contrato en el pago el inquilino, las expensas que tenga que pagar y cualquier otro tipo de gastos que estén a cargo del locatario o del inquilino. Ya entendimos, ya comprendimos, ya estamos cerca de poder cerrar el punto 1, fíjense, de la bolilla número 10. Vamos a ver ahora qué conceptos no son base imponible, qué conceptos no constituyen precio neto computable. Al efecto, el último párrafo del artículo 10 de la ley y el artículo 44 del decreto reglamentario, que los invito a leer, les dice lo siguiente. En ningún caso el IVA integrará el precio neto al que se refiere el presente artículo. Y el decreto reglamentario, en su artículo 44, viene a aclararnos y nos dice lo siguiente: conceptos que no integran el precio neto gravado. Y ahí, no lo voy a leer para no hacerlo tan largo, lo voy a desagregar en lo que tienen que saber. ¿Cuáles son los conceptos que no forman parte de la base imponible del impuesto al valor agregado? Todos aquellos tributos que tengan el mismo hecho imponible que el IVA. Y en la medida en que, al coincidir con el hecho imponible del IVA, estén discriminados, y esa discriminación del impuesto propiamente dicho, que tiene el mismo hecho imponible, coincida con los importes que se deban ingresar al fisco. ¿Cuáles serían esos impuestos que tienen el mismo hecho imponible que el IVA? Primero, impuestos internos. Segundo, impuesto de sellos. Si bien tiene otro hecho imponible, distinto al del IVA, tiene una particularidad. Es un reembolso que paga el firmante. Por tanto, no forman parte como tal, porque es un reembolso, es una compensación que paga el firmante, no forman parte del precio neto computable en la determinación del impuesto que estamos tratando. Tercero, tasas. Tienen otro hecho imponible, pero ¿cuál es la característica? Para que exista una tasa, la condición fundamental es que exista una contraprestación. Todo aquel que paga una tasa recibe una... Es decir, recordemos, en los tributos tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Una tasa no es otra cosa que el pago que hace el usuario por recibir un servicio por parte de la municipalidad. Tiene otro hecho imponible, pero hay una contraprestación. Lo mismo que el sello. Tiene otro hecho imponible, pero hay un reembolso. ¿Y qué otros conceptos tampoco forman parte de la base imponible? ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de los intereses, habíamos hablado de los cargos financieros y se complicaba en la explicación? Bueno, no forman parte de la base imponible los intereses que están vinculadas con o que tienen que ver con operaciones exentas o no alcanzadas, pero no forman parte del precio neto computable o de la base imponible de la operación principal. Sí son base imponible de manera autónoma. ¿Qué más no forma parte de la base imponible? Los intereses del quinto párrafo del artículo 10, punto 2. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de las críticas en el día de ayer. ¿Qué más? Los intereses por transferencias de obra sobre inmueble propio, con nacimiento de hechos imponibles posteriores, que nuevamente no forman parte de la base imponible de la operación principal, pero tienen un nacimiento del hecho imponible autónomo y por tanto tienen una base imponible autónoma. Eso ya lo explicamos. ¿Qué más? No es base imponible. Los recargos financieros en operaciones de seguro y reaseguros, ¿se acuerdan que recién lo hablamos? Que lo volví a explicar. ¿Qué eran esos recargos financieros? Bueno, no forman parte de la operación principal, pero sí son autónomos y por tanto tienen un hecho imponible y una base imponible por separado. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo? Una vez que terminé el punto 1, fíjense, son las 9 de la noche, metí la pata, 20 minutos no pudieron ver, les pido disculpas de nuevo.
Desarrollé de nuevo la clase un poco más sintetizada, pero ¿cuál es el objetivo, digamos, del punto 1? ¿Cuál es la conclusión? Que siempre tienen que preguntarse cuando estudien, cuando repasen, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que el profesor, con toda esta cantidad de cosas que me explicó, pretende que yo aprenda? Y esto es lo que yo concluyo. Tiene que saber, primero, qué es el precio neto computable. Segundo, para cada uno de los hechos imponibles que se corresponden con la bolilla anterior, nacimiento del hecho imponible, yo voy a tener que buscar, sabiendo el nacimiento del hecho imponible, cuál es la evaluación que voy a hacer de la obligación tributaria. Entonces, voy a tener que aprender, estudiar y comprender qué es el valor imponible sustituto, qué es el leasing, en qué casos el leasing está gravado por el impuesto al valor agregado, separando bienes muebles, separando lo que es la ley propiamente de leasing respecto a lo que dice la ley en el artículo 5, en lo explicado en la clase de ayer. ¿Qué son los autoconsumos? ¿Cómo determino el precio neto computable para los autoconsumos, para la comercialización de productos primarios por canje? ¿Cómo determino el precio neto computable para todo aquello que sea accesorio al precio neto computable o precio neto gravado? ¿Qué pasa en el caso de obras sobre inmueble propio en la situación particular de empresas constructoras? ¿Cómo armo la base imponible? ¿Qué tratamiento tiene lo que empecé a dar hoy? Transferencias de inmuebles no gravadas que incluyan cosas muebles. ¿Cómo armo la base imponible para operaciones de seguros y reaseguros? ¿Qué sucede en la evaluación del precio neto computable para el caso de importación de cosas muebles? Y las situaciones especiales que se apartan del artículo 10 que terminé de explicar hace 10 minutos. Con eso, doy por terminado el punto 1. El punto 1 de la bolilla número 10. Y estoy en condiciones, ahora sí siguiendo el programa, de desarrollar débito fiscal. Y para hablar de débito fiscal, otra complicación, yo ya tengo en claro cómo hago la evaluación de la obligación tributaria. Me estoy acercando, fíjense, de a poco a una suerte de proximidad del primer elemento de una declaración jurada. ¿Y por qué digo esto? Porque si voy al artículo 11 de la ley y el decreto reglamentario en su artículo 50, el título del artículo 11 o el subtítulo dice débito fiscal. Les pido que me acompañen en la lectura. A los importes totales de los precios netos de las ventas gravadas, a que hace referencia el artículo 10, por eso me dediqué tanto a explicar el artículo 10, y que sean imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas para las operaciones que den lugar a la liquidación que se practica. El artículo 50 del decreto reglamentario, vamos a leerlo para complementarlo, ¿qué me dice? Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11 de la ley procederá en los casos de devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas logradas respecto de la operación principal que hubieran dado lugar al cómputo del crédito previsto en el artículo 12 y siguientes de la ley. Vale decir, ¿qué es el débito fiscal? El débito fiscal es el que surge de aplicar la alícuota sobre el precio neto computable. Por eso di tanta importancia a base imponible, punto 1 de la bolilla. Yo no puedo hacer una aproximación del primer elemento de una declaración jurada, que es el débito fiscal, sin tener en claro primero cómo obtengo el precio neto computable para cada uno de los supuestos de la conclusión a la que arribé anteriormente. Ahora bien, el artículo 11 de la ley me dice que, además, yo a ese precio neto computable le tengo que agregar otra cosa. Es el segundo párrafo del artículo 11. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo,
¿qué cosa? La alícuota a la que en su momento hubieran estado sujetas las respectivas operaciones. A estos efectos se presume, sin admitir prueba en contrario, que los descuentos, bonificaciones y quitas operan de forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado. Vale decir, el precio neto computable por la alícuota me determina el débito fiscal de la operación. Yo tengo que, sabiendo entonces el precio neto computable, imputar el débito fiscal a un periodo. ¿Cuál es ese periodo? Es el mes. Pero a eso le tengo que agregar los descuentos, quitas y bonificaciones que se hayan obtenido, perdón, que se hayan logrado sobre el precio neto computable. Y aquí se me complica la cosa. Cuando yo hablo de quitas y bonificaciones, ¿vieron que incurrí en un error? ¿Dije obtenidos? No, son los logrados. Es decir, los que yo obtengo del tercero. A esos descuentos, quitas y bonificaciones me estoy refiriendo. Entonces, en la medida en que para el responsable inscripto, que es el tercero, él mismo se haya computado el crédito fiscal, esas notas de crédito que ajustan el precio neto computable de él, o sea, del tercero, son los descuentos, quitas y bonificaciones que yo voy a agregar como débito fiscal. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué se hace tanto lío el legislador? ¿Por qué directamente no resta del débito fiscal en vez de sumar? Como bien lo indica el artículo 50 del decreto reglamentario. Porque si bien matemáticamente es lo mismo, técnicamente, desde el punto de vista de la liquidación del impuesto propiamente dicho, y para eso ustedes en la primer clase hicieron la ubicación del tributo, definieron la caracterización del mismo, la manera en que se liquida, cuál es el criterio que utiliza desde el punto de vista de la tributación en la forma de liquidar. En esa primera clase, cuando escucharon una cantidad de cuestiones técnicas que por ahí a los que por primera vez cursan decían, pero ¿y esto de qué me está hablando el profesor? Tiene que ver con lo siguiente. El tributo, si ustedes recuerdan esa primera clase, ¿qué característica tiene el impuesto? Es un impuesto plurifásico y no acumulativo. Tiene una técnica de determinación que es por sustracción. La cuantificación de la obligación tributaria se determina a partir de la diferencia entre dos conceptos, débito y crédito fiscal. Y esos descuentos y similares que son logrados, es decir, que vienen del ajuste que hace el precio neto computable del tercero, ¿qué tratamiento tienen? No se restan del débito fiscal, se suman, se adicionan. Es por eso que el legislador en la definición de la técnica de liquidación me dice, matemáticamente usted si lo resta le da lo mismo, pero desde el punto de vista de la liquidación del impuesto está mal. Por eso no se lo vamos a aceptar que ustedes resten en la liquidación del débito fiscal, sino que esas notas de crédito por precios netos computables del tercero que ajustan su operación, que fueran recibidos, y en la medida en que si hubiere computado el propio responsable que las recibe como crédito fiscal, deberán sumarse como débito fiscal. Y ahí se me empieza a complicar la cosa. Todos esos hechos que importen una nota de crédito por alguno de los conceptos indicados, que fueran logrados como tal, y en la medida en que por el 50 se computó el crédito fiscal, el propio responsable que las recibe, son por hechos posteriores. ¿Por qué? Porque recuerden, la operación principal tiene como respaldo la factura o documento equivalente. Todo aquello que ajusta al precio neto computable de la operación principal no es otra cosa que una nota de crédito o una nota de débito. Y acá nos estamos refiriendo específicamente a las notas de crédito emitidas por el tercero. Y se genera una presunción de tipo absoluta, que no admite prueba en contrario. El legislador ordena que, cuando se refiere a la misma,
son proporcionales al precio neto y al impuesto. ¿Por qué? Porque por un lado son proporcionales porque aumentan el débito fiscal vía el precio neto computable, y por el otro, de la misma manera, actúa proporcionalmente sobre el impuesto discriminado. Esa presunción es absoluta, ¿por qué? Porque no admite prueba en contrario. Y la pregunta es, ¿qué sucede con, me estoy refiriendo siempre a la segunda parte, a lo que ustedes tienen problemas siempre en la contabilidad, a esas notas de crédito que recibo del tercero? ¿Cuál va a ser la alícuota que voy a tener que utilizar? Va a ser la misma de la operación principal que está ajustando. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de unicidad. Recuerden, la operación principal factura. Todo lo que ajuste a la operación principal vía el precio neto computable, voy a tener notas de crédito o notas de débito. Será débito fiscal en la medida en que esas quitas o bonificaciones provengan del tercero, actúen como un ajuste de ese precio neto computable, y en la medida en que el responsable que las recibe se hubiese computado como crédito fiscal. Solamente así lo podrá agregar como parte del débito fiscal. Ahora bien, entendido esto, vamos al tercer párrafo del artículo 11. Los invito a leer. Cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones gravadas, obras adquiridas a los responsables a que se refiere el inciso D del artículo 4, me estoy refiriendo a empresas constructoras, o realizadas por el sujeto pasivo directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, que hubieran generado el crédito fiscal previsto en el 12, deberá adicionarse al débito fiscal del período en que se produzca la transferencia o desafectación el crédito oportunamente computado, en tanto o en la medida en que tengan lugar antes de transcurridos 10 años contados a partir de la finalización de obras o de su afectación a la actividad determinada. ¿Qué supuesto me está indicando en el tercer párrafo del artículo 11? El supuesto de desafectación de obras sobre inmueble propio. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Fíjense que el título, mejor dicho, el subtítulo del artículo 11 es débito fiscal. Ya entiendo lo que es débito fiscal. Ya recordé por qué es el primer elemento que tiene que ver con la liquidación del tributo. Pero me agrega algo más. Me dice, ¿qué pasa en el caso de que yo haga una desafectación de obras sobre inmueble propio? ¿Existe cambio de titularidad? Esa desafectación, ¿qué importa para el impuesto? ¿Es un débito fiscal o no? La situación particular merece el siguiente análisis. Primero, si yo tengo, de acuerdo al tercer párrafo, una desafectación de obras sobre inmueble propio, lo que tengo en realidad es una venta o no. ¿Existe una transferencia de dominio? ¿Existe un cambio de titularidad? No, simplemente existe un cambio de destino. Hay una desafectación de la actividad que estaba grabada, pero no existe ánimo de lucro, no existe onerosidad. Por tanto, no existe venta. Y es por eso que el legislador dice, en el supuesto de que se produzca la desafectación, la condición es que para los sujetos que corresponda incrementar el crédito fiscal, incrementar el débito fiscal como consecuencia de aquello que se computó como crédito fiscal en algún momento y con una limitación temporal, siempre y cuando se haga antes de los 10 años de la afectación efectiva, debería hacer el reintegro del mismo. Y ese reintegro del crédito fiscal no es otra cosa que un débito. ¿Por qué? Motivado en la desafectación de la obra sobre inmueble propio. La condición es que la adquisición mejor dicho, la compra de esas obras debe haberse realizado a sujetos comprendidos en el artículo 4, inciso D, o sea, empresas constructoras o bien el titular, el responsable inscripto, para que proceda a la aplicación del tercer párrafo del artículo 11,
pudo haberla ejecutada en forma propia o bien a través de terceros. Y esa afectación de la cosa para que proceda al reintegro del crédito fiscal incrementando el débito, tiene que haberse afectado como bien de uso. Por tanto, si se afectó como bien de uso, quiere decir que se computó el 100% del crédito fiscal vinculado con la misma, o que en su momento me hubieran facturado. Por tanto, lo que dice el legislador es, si usted hace esa desafectación antes de los 10 años, debe reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado. Pero no lo reintegra como crédito fiscal restando el crédito, sino sumando ese reintegro como parte del débito. La restricción tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo entonces una desafectación contemplada en el tercer párrafo, esa desafectación tiene una restricción temporal. Opera solamente cuando se produzca antes de los 10 años de haberse finalizado la obra o de haberse hecha la afectación del bien de uso a la actividad gravada. Por tanto, importantísimo, cuando el legislador se refiere en el artículo 11, tercer párrafo, a la desafectación de obra sobre el inmueble propio y la obligación de reintegrarlo como crédito, la obligación de reintegrar el crédito fiscal incrementando el débito fiscal en el periodo que se produzca, es una excepción a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 4. ¿Se acuerdan cuál era por qué digo que es una excepción a lo ordenado en el artículo 4, tercer párrafo? ¿Se acuerdan que en algún momento en clase teórica, seguramente en la segunda o tercera clase lo dieron? ¿Qué decía el artículo 4 referido a sujetos en el tercer párrafo? Decía, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto en los casos de los incisos A, B, D, E y F, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal. Por tanto, por eso es una excepción a lo previsto en el artículo 3 del artículo 4, porque así lo ordena el artículo 11 en su tercer párrafo. Conclusiones sobre débito fiscal. ¿Qué es lo que yo pretendo con lo que di hace un minuto cerrando el artículo 11 y explicándoles el débito fiscal? Primero, ustedes tienen que entender cuáles son los conceptos abarcativos del débito fiscal. Tienen que tener en claro que el débito fiscal es el que resulta de aplicar la alícuota de la operación sobre el precio neto computable. Y que esa igualdad básica tiene como obligación que incluir las devoluciones, las quitas y bonificaciones logradas del tercero, en la medida en que las mismas, proveniendo del tercero, ajusten el precio neto computable del tercero, pero que yo me haya computado oportunamente el crédito fiscal como tal en mi liquidación. ¿Qué más? Tengo que adicionar en el supuesto de obra sobre inmueble propio como un reintegro de crédito fiscal sumándole al débito fiscal con la restricción temporal de los 10 años de lo que recién acabo de explicar. Si ustedes han logrado entender al final de sus estudios o al final de esta clase lo que técnicamente es el débito fiscal, podemos seguir avanzando en el desarrollo de la materia. ¿Qué más? Por último, ¿qué otros conceptos deberíamos incorporar como parte del débito fiscal? Más allá de lo que dice el artículo 11. Todavía no lo hemos desarrollado porque en su momento hay una bolilla especial de regímenes especiales que tienen que ver con el reintegro de créditos fiscales por excedentes computados por habitualistas en la compra-venta de bienes usados, lo que está previsto en el artículo 18. Cuando exista un reintegro de créditos computados en exceso, ese reintegro es un débito fiscal. Tiene el mismo tratamiento que el reintegro de créditos fiscales de obra sobre inmueble propio. Y también todo lo vinculado con prestaciones realizadas en el exterior y utilizadas en el país, que también dieron en la parte teórica en lo referido a objeto y nacimiento del hecho imponible. Bien, permítanme tomar un poquito de agua.
y vamos al siguiente punto de la bolilla para tratar de cerrar el punto. Crédito fiscal. ¿Qué artículos vamos a trabajar? El artículo 12, el artículo 51 y el artículo 52 del decreto reglamentario. ¿Qué particularidad tiene el tributo? Yo siempre les digo, cuando estamos en clase presencial, digamos, trato de jugar con el tema de la cara y la contracara de una misma moneda. ¿Cuál es la cara de la moneda cuando yo hago una declaración jurada? El débito fiscal. ¿Cuál es la contracara? El crédito. Las partes, el proveedor, el locador, el proveedor, que sería el vendedor, el comprador, el locatario, el prestador, el prestatario, la relación que se da por la materia grabada es siempre la misma. Hay una documentación respaldatoria de esa operación, hay una operación principal y puede haber documentación complementaria que ajusta el precio neto computable para el que tenga que pagar el débito. Ahora bien, de la misma manera en que para el débito el artículo 11 ordenaba por la técnica de liquidación lo que expliqué anteriormente, la contracara de la moneda es el crédito. ¿Y qué va a ser el crédito fiscal? Van a ser todas aquellas, va a ser la parte que voy a poder restar del débito fiscal para arribar a una primera diferencia que se va a llamar saldo técnico. ¿Y qué dice el legislador en el artículo 12 respecto al crédito? Es muy claro y muy preciso como en el 11. Los invito a que lo leamos juntos. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, vale decir, del débito fiscal, vamos a tener que restar inciso A e inciso B. Vamos a ver que, para no hacerlo tan largo porque la lectura sería bastante pesada, lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Cuando hablamos de crédito fiscal, como la contracara de la moneda y lo que yo voy a poder restar al débito, eso les tiene que quedar claro por la técnica de liquidación del impuesto, voy a tener que centrar mi atención en la computabilidad del crédito. ¿Voy a poder restar de ese débito fiscal cualquier tipo de erogaciones que haya realizado? No. Hay requisitos que se deben dar para la computabilidad del crédito. Y esos requisitos son concurrentes y taxativos. Es decir, todos deben impactar en el mismo momento y de acuerdo a los requisitos que a continuación voy a indicar y que después voy a analizar uno por uno. Primer requisito para la computabilidad del crédito. Un crédito fiscal será computable en la medida en que sea imputable al periodo en que se facturó y se discriminó. 2. Un crédito fiscal será computable en la medida en que esté facturado y discriminado. 3. La documentación de respaldo tiene que tener consonancia con el régimen de facturación vigente. Régimen de facturación vigente establecido por el órgano de recaudación y fiscalización, que es la AFIP, que vamos a dar la clase teórica el día jueves, para recién la semana que viene empezar a dar la parte práctica referida a liquidación. 4. Que se cumpla la regla de tope. Vamos a ver en un minuto, en 2 minutos, a qué se refiere la regla de tope. 5. Que se vincule con operaciones grabadas. Ya se los voy a explicar. Y 6. Que se cumpla con la regla de prorrateo. Y ahora sí hago la limpieza de cada uno de los requisitos que los nombré en el punto anterior. Que sea imputable el periodo en que se facturó y discriminó. ¿Cuál es ese periodo? ¿Cuál es el periodo de liquidación del impuesto? ¿Cuál es el periodo de liquidación del tributo? El mes. El mes calendario. Que esté facturado y discriminado. ¿Qué significa? Vamos al artículo 37 y al artículo 41 de la ley. No lo
voy a leer porque son las 9:25, esto quiero hacerlo rápidamente, no porque sea menos importante, sino porque perdimos como 20 minutos en la primera parte, pero lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Que esté facturado quiere decir que en la documentación respaldatoria, que es la factura o documento equivalente, tiene que estar separado el precio neto computable o precio neto grabado respecto al impuesto, respecto al IVA. Eso lo van a ver ustedes en la clase del día jueves con el régimen de facturación. Entonces, eso que parece obvio, eso que parece una cosa sencilla, no lo es tal. ¿Por qué? Porque el 37 y el 41 consagran justamente, vamos a hacer la lectura simplemente del título, responsables inscriptos, sus obligaciones, operaciones con otros inscriptos, el 37. Y el 41, incumplimiento de la obligación de facturar el impuesto. ¿Qué consagran estos artículos? Primero, una presunción absoluta. Quiere decir que si la operación si el crédito fiscal que me pretendo computar no está facturado, es decir, no exista factura o documento equivalente, y en el mismo no exista la discriminación del impuesto, no existe la operación. La operación no es tal. Por tanto, la presunción es absoluta. ¿Por qué? Porque al no existir factura y al no estar discriminado, se entiende que la operación es inexistente. ¿Y qué significa que la operación sea inexistente? De que efectivamente no se hizo el pago del débito fiscal por parte del responsable que emite esa supuesta factura que debería estar discriminada. ¿Qué excepciones hay a la condición anterior de que esté facturado y discriminado? Es decir, empieza a complicarse nuevamente la comprensión de la materia. Entendí claramente que deben ser concurrentes y taxativos el cumplimiento de los requisitos. Estoy en este requisito de factura y discriminación, lo entendí, profesor, y ahora empezamos con las excepciones. Y sí, lamentablemente estamos en impuestos, y lamentablemente ustedes van a ser contadores como yo, o como el resto de la cátedra, y tenemos que estudiar así la materia. ¿Cuáles son las excepciones a la discriminación? Primer caso, todo lo que tenga que ver con la factura, que no es una factura, generalmente es un ticket, que emiten los concesionarios de peajes. Eso ustedes lo saben, cuando andan en auto por cualquier ruta, fíjense, el ticket es un documento equivalente que hace las veces de factura. Pero en ese ticket, donde se le cobra el peaje, no está discriminado el impuesto. Sin embargo, igual se puede computar el mismo. Por eso es una excepción a la condición de discriminación. Otra excepción, a la discriminación. Todo lo que tenga que ver con lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 18, referido a habitualistas en la compra-venta de bienes usados. ¿Qué otra condición en la que no se da la discriminación e igual me puedo computar el crédito fiscal? En todo lo referido a planes de reintegro, en el caso de entidades de asistencia sanitaria, médica y paramédica, prevista en el 57.1 del decreto reglamentario. Entonces, planteo las excepciones por vía de la discriminación del impuesto y planteo las excepciones por la inexistencia de factura. ¿En qué casos las excepciones van por el lado de la facturación e igual me puedo computar el crédito fiscal? Recuerden, factura o documento equivalente. ¿Puede haber otra documentación respaldatoria distinta al de la factura? ¿Qué es documentación equivalente? Y documentación equivalente es lo que para el régimen especial de comisionistas y consignatarios se prevé en el artículo 20 y en el decreto reglamentario en el artículo 60, cuando esa factura no es tal, sino la documentación equivalente cambia de nombre y se denomina cuenta líquido producto. ¿Y quiénes son esos comisionistas o consignatarios? Son los que actúan comprando o vendiendo en nombre propio y por cuenta y orden de un tercero. Es decir, lo que grava el impuesto ahí es la comisión,
pero la documentación que no es una factura y que la extiende el comisionista o el consignatario bajo esas condiciones, no es una factura, sino una cuenta líquido producto en la que hace la rendición de su intermediación. ¿Qué otra excepción a la facturación existe? Cuando el comprador de producto primario sea una cooperativa o intermediario, típico de los casos del interior. Se emite al comitente o vendedor una documentación que no es una factura. ¿Para qué? Para poder computarse el crédito. Y por último, todo lo que tiene que ver con eso que a ustedes siempre les genera problemas, notas de crédito. Las notas de crédito emitidas por descuentos, quitas y bonificaciones, por ventas grabadas conforme el artículo 12 en su inciso D. Es decir, siempre y cuando sean emitidas y ajusten a la operación principal. Para cerrar el punto anterior y antes de ir al otro requisito en el análisis, recuerden, las excepciones a la discriminación y a la facturación. Esas excepciones implican de que para alguno de los casos que indiqué anteriormente, igual me puedo computar el crédito fiscal, por más que no exista factura y por más que no esté discriminado. Siguiendo con el análisis del tercer requisito, que la documentación de respaldo se condiga, o tenga su correlato con el régimen de facturación vigente. Todo lo que tiene que ver con las normas de emisión, confección y registración de facturas que vamos a ver el día jueves, para la semana que viene ya empezar a iniciar los prácticos de liquidación. Eso está previsto en el artículo 41, en todo lo referido a emisión y registración, el artículo 41 de la ley, y continuando con los requisitos para el cómputo, que se cumpla la regla de tope. ¿En qué consiste la regla de tope? La regla de tope no es otra cosa que un límite, no es otra cosa que la restricción que me plantea el legislador para que opere la computabilidad del crédito. Muy importante. Nuevamente, concurrente y taxativo. ¿Cómo aplico la regla de tope? Es el que resulta, el límite que resulta de aplicar la alícuota a la que está grabada la operación sobre el precio neto computable o el precio neto grabado. Entonces, ¿a qué viene esto? Que yo tengo en la documentación respaldatoria, factura o documento equivalente, el precio neto computable, el impuesto discriminado y el precio total. Recuerden, en la primera clase, ayer, cuando hablábamos de base imponible, decíamos que el precio neto computable era la relación o cociente entre el precio total respecto a uno más el porcentaje o alícuota a la que está grabada la operación. Cuando yo aplico sobre el precio neto computable la alícuota de esa operación, ¿qué obtengo? ¿O qué estoy aplicando? La regla de tope. ¿Por qué? Porque comparo, ¿qué cosa? Considerando ese límite, el IVA facturado que surge de la documentación respaldatoria, y por regla de tope aplico la alícuota a la que está vigente el precio neto computable. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta abstracción? No es ninguna abstracción. ¿Por qué? Porque puede ser que el impuesto esté discriminado erróneamente. Puede ser que la alícuota esté mal aplicada. Puede ser que el monto que indica como IVA facturado sea menor o mayor del que resulta de aplicar la regla de tope cuando tomo la alícuota sobre el precio neto computable. Por eso comparo el IVA facturado, que surge de la factura o documento equivalente, valga la redundancia, con el que resulta de aplicar la alícuota sobre el precio neto computable. De los dos, tomo el menor. Siempre a favor de quién, no del contribuyente, sino del órgano de recaudación. Siguiendo con los requisitos. Que se vincule con operaciones grabadas. Otro requisito concurrente y taxativo. ¿Qué justificación tiene esto? Para eso tenemos que recurrir al principio de atinencia o de causalidad. ¿Qué me dice el principio de atinencia o de causalidad? Que tiene que haber una conexión directa o indirecta entre las erogaciones y las operaciones que generan débito fiscal. Esa conexión, ¿de qué manera se debe dar? Yo tengo que vincular, para poder computar el crédito, esa
ese impuesto que surge de la documentación respaldatoria, que esté discriminada, que se vincule con operaciones grabadas, que se vincula, perdón, con el periodo que estoy liquidando, lo tengo que vincular ¿con qué? Con una relación de causalidad. ¿Cuál es la causa? Para que lo pueda justificar, lo tengo que vincular con una operación grabada. Si yo no lo puedo vincular con una operación grabada, ¿qué pasa? Ese crédito fiscal no es computable. Y existen limitaciones. Primera limitación, la compra de automóviles, prevista en el artículo 51 del decreto reglamentario. Esa es una restricción, solamente me puedo computar hasta el monto que surge de aplicar la alícuota de la operación sobre 10.000 pesos. O sea, me puedo aplicar solamente 2.100 pesos. Pero existen excepciones. En la compra de automóviles, la primera excepción es que para el caso en que esos automóviles tengan el carácter de bienes de cambio, la restricción o la limitación de la computabilidad del crédito no opera. Típico caso de las concesionarias de automóviles. ¿Por qué? Porque para el responsable inscripto, el dueño de la concesionaria, el que vende los autos, esos automóviles no están afectados a la actividad grabada como bienes de uso. ¿Sí? Son bienes de cambio. Que el responsable tenga como explotación principal el servicio de taxis, remises, ambulancias, transporte turístico o coches fúnebres. Es decir, no va a haber restricción en la computabilidad del crédito en la medida en que su actividad principal tenga que ver con esa explotación. ¿Qué otras limitaciones? Es decir, ¿cuándo no voy a tener ningún tipo de restricción? Por ejemplo, en el caso de indumentaria de trabajo. Artículo 52, decreto reglamentario, tercer párrafo. ¿Cuál es la idea del decreto reglamentario en el tercer párrafo? Que lo que sucedía, digamos, en algún momento cuando nosotros éramos estudiantes, existía un abuso de la normativa. Es decir, generalmente lo que hacía el responsable inscripto era comprar ropa de trabajo para sus empleados y computarse el 100% del crédito fiscal bajo cualquier forma, bajo cualquier, con un alcance muy amplio, digamos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, estando en un banco, me compre una camisa importada, por decir, Hugo Boss, que tiene un precio importante, a que yo me compre una camisa estándar de industria nacional y ponga en la camisa o en el saco el logo del negocio o el logo del banco generalmente. Entonces, lo que se hacía era hacer un abuso de la posibilidad de computarse el crédito fiscal. Entonces el legislador que hizo, el decreto reglamentario que hizo, si bien la computabilidad existía, hace una restricción, pero plantea lo siguiente, dice que no será procedente esa restricción cuando el responsable inscripto tenga esas ropas, esa indumentaria de trabajo como bien de cambio. Es decir, sea dueño de la tienda. ¿Qué otras limitaciones tenemos? Y acá vamos a ir terminando. Otros servicios que estén vinculados con el artículo 54 del decreto reglamentario, en el primer párrafo, en la que se incluyen ¿qué cosas? Todo lo que tenga que ver con servicios personales. ¿Se acuerdan de los servicios personales previstos en el artículo 3º, inciso E? Cuando hablábamos de la generalización de los servicios, los invito a leer simplemente el título. Obras, locaciones y prestaciones de servicios grabados. Artículo 3. Se encuentran alcanzados por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación. Inciso E. Locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación en cuanto no estuvieran incluidas en los incisos precedentes. Y es una serie de, una mención bastante extensa que va desde el 1 hasta el número 21, y el 21 se abre otra vez en una serie de subacápites. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la limitación tiene que ver justamente con esas actividades. Fíjense, por ejemplo, para ubicarnos en tiempo y en espacio. El artículo 3º en su inciso E, punto 1, ¿qué decía? ¿Qué tipo de servicios es el del punto 1? Las efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té. Punto 2. Las efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones. Punto 3.
las efectuadas por posadas, hoteles o alojamientos, y así sucesivamente. En ese caso particular procede la limitación. Pero la limitación queda anulada cuando la misma importe una comercialización por parte de su titular. Es lo que prevé el artículo 52 en el decreto reglamentario en su primer párrafo. Cuando quienes contratan los servicios para realizarlos, lo hagan para efectuar eventos que estén vinculados con la actividad principal del contratante. Es decir, cuando, por ejemplo, esos servicios, artículo 3, inciso E, punto 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16, tengan que ver con la actividad principal y se contraten a efectos de realizar una conferencia, realizar un congreso o realizar convenciones. Que se cumpla con la regla de prorrateo. ¿Qué significa esto? Parte final del subtítulo de hoy. Y último punto de los requisitos para la computabilidad del crédito. Para eso vamos a tener que recurrir al artículo 13 de la ley y el decreto reglamentario en unos artículos largos, intensos, densos, que yo los voy a resumir técnicamente de una manera muy sencilla, que van desde el artículo 53 al 55 del decreto. ¿A qué se refiere la regla de prorrata o regla de prorrateo? Último requisito para que opere la computabilidad del crédito. ¿Cómo lo justifico? El prorrateo tiene su origen en justamente la imposibilidad de lograr la atinencia en un 100% por esa relación de causalidad entre lo que surge de la factura o documento equivalente cuando intento vincularlo con una operación grabada. Les va a pasar que van a tener que hacer un prorrateo, van a tener que hacer una estimación cuando tengan mezcla de actividades. Cuando hablo de mezcla de actividades, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tienen para un mismo responsable una multiplicidad de actividades. Algunas actividades están grabadas y otras actividades están exentas. Porque no es que el responsable inscrito desarrolla una sola actividad. Puede ser que un responsable inscrito tenga, por ejemplo, una agencia de autos, en el que, por ejemplo, los automóviles tienen el carácter de bienes de cambio, pero a su vez desarrolla una actividad exenta y tenga quizás una actividad que esté no alcanzada. Entonces, cuando yo tenga que computarme el crédito fiscal, tengo el periodo fiscal, que es el mes, tengo la factura o documento equivalente, tengo que está facturado, que está discriminado, que se condice con las normas de facturación y registración, pero resulta ser que tengo mezcla de actividades. Tengo actividades grabadas y tengo actividades exentas. A eso se refiere. Cuando sucede esta situación, opera la regla de prorrateo. ¿Y qué me dice la regla de prorrateo? Que cuando yo no pueda asignar el crédito fiscal a operaciones grabadas, voy a tener que proceder a hacer una estimación. Y esa estimación importa algo subjetivo. Y ahí entramos a jugar en una discusión. Lo que para mí puede ser razonable, para usted o para algún profesor de la cátedra, puede ser irrazonable. La visión que cada uno tiene sobre las cosas es distinta. Pero ¿qué pasa? La estimación tiene ese problema. ¿Y por qué hablo de una estimación? Porque tengo que determinar un porcentaje. Cuando tengo entonces actividades mezcladas, en donde tengo actividades grabadas y actividades exentas o no alcanzadas, tengo que hacer un prorrateo, tengo que encontrar de alguna manera un porcentaje que me permita imputar el crédito fiscal a operaciones grabadas. ¿Y qué situaciones se pueden dar? En extremo. Primero, que yo pueda vincular por esa relación de atinencia o de causalidad el crédito fiscal que reúne todos los requisitos con operaciones grabadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay prorrateo? No. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal es de asignación directa. Técnicamente, cuando un crédito fiscal, por la relación de causalidad o atinencia, lo puedo vincular en un 100% con una actividad grabada, se dice que es un crédito fiscal de asignación directa. 2. El otro extremo, que yo no pueda vincular ese 100% con operaciones grabadas y entonces digo, bueno, la pucha, tengo todos los elementos, pero me está faltando la relación de causalidad o de atinencia.
¿Qué tipo de crédito fiscal es? ¿Es un crédito fiscal de asignación directa? No, porque estoy del otro lado, es el otro extremo. Yo lo puedo vincular, no lo puedo vincular en ninguna parte con alguna operación grabada. Entonces, ese crédito fiscal es no asignable o no computable desde el punto de vista técnico de la liquidación del tributo. Y tercero, la situación que a mí me interesa. ¿Cuándo procede el prorrateo? Cuando no pueda apropiar directamente ese crédito fiscal que tiene todos los requisitos cumplidos en forma taxativa y concurrente con operaciones grabadas o exentas. Entonces, cuando yo tengo esa mezcla, recuerden, existencia de mezcla de actividades y no lo puedo asignar, se generan los créditos fiscales prorrateables. ¿Y cuál es la solución que me da el legislador? De toda la lectura que me evito hacer y que ustedes después lo van a estudiar con tranquilidad. Hace una estimación y me dice, cuando usted tenga mezcla de actividades y usted no pueda asignar el crédito fiscal, que reúne todos los requisitos anteriores, pero por estar mezcladas las actividades, usted tiene que hacer una estimación. Usted tiene que determinar un porcentaje. ¿Entre qué y qué? Entre las operaciones netas grabadas y el total de operaciones del periodo. Operaciones netas grabadas sobre total de operaciones del periodo. ¿Y qué debo aclarar con esto? Y ya terminamos la clase en 5 minutos. Primero, cuando hablo de ese cociente que me da ese porcentaje y que me respalda la estimación, esas operaciones netas son netas de IVA, pero incluyen a las exportaciones. ¿Por qué digo que incluyen a las exportaciones? Porque las exportaciones, si bien están exentas por el impuesto, recuerden ustedes que a fin de recuperar los créditos fiscales vinculados con la misma en un 100%, en realidad están grabadas a tasa cero. ¿Por qué? Porque para el caso de las exportaciones, la República Argentina, a fin de no trasladar al exterior el propio impuesto, lo que hace es adoptar el criterio de país de destino. Por tanto, para poder recuperarlo, tengo que incluir en ese numerador, ¿qué cosa? A las exportaciones. 2. ¿Cuál es el periodo que voy a tener que tomar? El periodo va a ser el año calendario, el ejercicio comercial o el mes de liquidación. ¿Y por qué digo esto? Porque esa estimación tiene que ver con operaciones reales que se produjeron a lo largo del ejercicio económico, que puede ser coincidente con el año calendario o no, con el año calendario, si es que no quiero tomar el ejercicio comercial, o bien puedo tomar operaciones reales del mes de liquidación. 3. ¿A qué operaciones me estoy refiriendo? A la sumatoria de la totalidad de qué. Cuando hablo de operaciones netas grabadas, a la columna de operaciones netas grabadas que surgen de la planilla de trabajo que me va a permitir obtener ¿qué cosa? El débito fiscal, el precio neto computable. ¿Y qué pasa? ¿Es un método presuntivo? Y sí, es un método presuntivo en su totalidad porque es un porcentaje, que puede ser el 40% para la señorita, el 80% para mí o el 70% para el otro compañero. ¿Y actúa de manera residual? Sí, porque en algún momento lo que voy a tener que hacer es un ajuste. ¿Qué más? ¿Qué pasa con toda la información complementaria que tiene que ver con el ajuste que se produce sobre el precio neto computable a partir de notas de créditos y notas de débitos emitidas? Es decir, recuerden, estoy armando la declaración jurada del responsable inscripto, y estoy considerando, ¿qué cosa? Notas de crédito recibidas o emitidas. Estoy considerando notas de débito recibidas o emitidas para que opere como parte de operaciones netas grabadas, además de las exportaciones en el numerador, van a incidir las notas de crédito y las notas de débito emitidas. Si yo no las tomo, estoy distorsionando el porcentaje de estimación. ¿Qué pasa con las bajas de bienes de uso? ¿Qué pasa cuando tengo una desafectación de bienes que no tienen el carácter de bienes inmuebles, sino que se afectan a la operación grabada o no, sino cuando tengo bienes de uso que están afectados en su totalidad a operaciones grabadas o hay una mezcla? Cuando se produce una baja, ya sea porque
se rompió, porque se fundió o porque la vendí, ¿inciden? Sí. Toda esa afectación o baja de bienes de uso incide en ese porcentaje. Y el planteo final es, ¿puedo yo, frente a tanto lío de hacer el prorrateo, optar, fíjense, por no hacer el prorrateo? Digo, bueno, profe, ¿sabe qué? Yo no me quiero hacer un problema. Como usted está diciendo que esto es una estimación y porque esto es un porcentaje que es muy subjetivo y demás, no le doy bolilla al artículo 13. Yo sé que tengo mezcla de operaciones, pero no voy a ir a la estimación, porque seguramente va a haber una diferencia. ¿Eso es correcto? Yo puedo decir que, conociendo de que hay mezcla, puedo imputarme el 100% de créditos fiscales como de asignación directa y después veo al cierre del ejercicio comercial, año calendario o al cierre del mes en función de las operaciones reales y digo, bueno, listo, ahora voy a hacer un ajuste. No, negativo. Yo no puedo hacer eso nunca. Porque recuerden, si yo me tomo el 100% del crédito fiscal como asignable, existiendo mezcla de actividades, lo que estoy haciendo es manejar financieramente lo que voy a terminar pagando en definitiva de impuestos. ¿Cuál es la idea final con crédito fiscal? ¿Qué es lo que yo pretendo que ustedes entiendan? Primero, que cuando hablamos de crédito fiscal, yo voy a tener que entender que lo que voy a restar del débito conforme el artículo 12 son los débitos fiscales de un... Perdón, voy a tener que restar ¿qué cosas? Los débitos fiscales del impuesto facturados por el tercero, por compras, importaciones, definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios. Los débitos fiscales también sobre ¿qué? Sobre descuentos, bonificaciones y quitas que fueron otorgados en el periodo fiscal de liquidación. Y otros conceptos que más adelante vamos a complementar con las situaciones particulares que aún restan de la teoría. Con esto terminaríamos en el día de la fecha una clase intensa, una clase un poco pesada, pero estamos en condiciones de seguir mañana con la parte práctica, con el práctico número 3, referido a exenciones que también lo voy a dar yo, y prepárense con la documentación respaldatoria que deben tener